Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Hola. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 66. Dormí 3 horas anoche. Me duelen mis piernas, pero el show debe continuar. Y vaya que va a continuar con un increíble pensador del que hablaremos el día de hoy. Este siendo uno a lo mejor olvidado injustamente, o si no olvidado, submencionado durante la historia. A lo mejor por haber sido el maestro de uno de los grandes pensadores de la época, este siendo Santo Tomás. Pero no por eso podemos dejar de hablar de lo importante que fue San Alberto Magno. San Alberto Magno siendo este eslabón perdido entre el platonismo y el aristotelismo en la Iglesia Católica. Yo recuerdo que a otros nos decían en la universidad: San Agustín es Platón con Dios. Santo Tomás es Aristóteles con Dios. Pero nunca mencionaban el punto medio. ¿Cómo fue que pasamos de A a B? Obviamente, como hemos hablado en capítulos pasados, hay un importante rol que se le debe reconocer a los pensadores musulmanes y a los pensadores judíos, por supuesto. Pero una de las personas que fue clave y vital para traducir sus ideas y llevarlas al cristianismo, al occidente europeo, fue esta figura de Alberto Magno, y de él estaremos hablando el día de hoy. Alberto nació a finales del siglo XII o principios del siglo XIII en Baviera. Desde joven demostró un gran talento intelectual y eventualmente ingresó a la Orden de los Dominicos. Fue maestro en universidades importantes, como les mencioné, fue mentor de figuras como Santo Tomás. También fue nombrado obispo de Ratisbona, aunque prefirió dejar el cargo para enfocarse en la enseñanza y la escritura. Lo canonizaron en 1931 y hoy es considerado doctor de la Iglesia y patrono de los científicos. Ahora que sabemos quién fue, podemos hablar un poco de su legado filosófico. Uno de los grandes logros de Alberto fue introducir las ideas de Aristóteles en la filosofía cristiana medieval. Esto no era una tarea sencilla, ya que Aristóteles provenía de una tradición pagana y sus ideas a veces parecían contradecir la doctrina cristiana. Primero, Alberto trabajó arduamente para traducir y comentar las obras de Aristóteles. ¿Por qué? Porque creía que la razón y la fe podían complementarse. Para él, entender el mundo creado a través de la razón nos acerca a entender el creador. De hecho, aquí medio nos acercamos a una cosa vital de Alberto Magno, y es que él fue la persona que por primera vez separó la teología de la metafísica en el canon occidental. Antes, la fe, si vemos a San Agustín, si vemos a todos los anteriores pensadores religiosos que hemos discutido, para ellos la religión, la fe, la teología como tal era parte de la metafísica, era parte de la filosofía. Alberto es la persona que finalmente hace este corte. Dice, no, la filosofía es filosofía y la fe es fe. Y ambos tienen sus roles importantes. Pero la fe responde lo que no se puede responder. La filosofía responde lo que sí se puede responder. Y este es un cambio crucial porque nos comienza a alejar poco a poco de esta idea de que la filosofía sirve a la religión. Aunque para Alberto la filosofía sigue sirviendo a la religión, ya comienza a separarlas como cosas no opuestas que satisfacen necesidades paralelas. Ahora bien, Alberto no se quedó solo con Aristóteles. También incorporó ideas del neoplatonismo y de pensadores árabes, por supuesto, como Avicena y Averroes, así como de pensadores judíos como Maimónides. De Avicena tomó su enfoque sobre la relación entre esencia y existencia, mientras que de Averroes aprendió sobre la importancia del intelecto. De Maimónides valoró la reconciliación entre la filosofía aristotélica y la fe revelada. Y además de todas estas figuras, se apoyó en la tradición de Boecio, quien le proporcionó un marco para unir la filosofía clásica con el pensamiento cristiano. Hay que imaginar lo revolucionario que fue esto en su época.
Alberto construyó un puente entre diferentes tradiciones religiosas, filosóficas e históricas. Algo de lo que hace particularmente especial es el enfoque en la naturaleza y la ciencia. Alberto no solo escribió sobre la teología, sino también sobre biología, astronomía, minería y mucho más. Era un hombre curioso, que creía que estudiar el mundo natural era una manera de honrar a Dios. Su método era observar, experimentar y luego razonar sobre lo que había descubierto. Esto lo convierte en un precursor del método científico moderno. Sin embargo, siempre sostuvo que la ciencia natural tenía un lugar subordinado frente a la teología, que trataba de las verdades más altas. En filosofía, Alberto también contribuyó al debate sobre los universales. ¿Qué son los universales? Son las ideas generales, como la humanidad, la justicia. Algunos pensadores de la época creían que solo existían en nuestra mente, otros que eran realidades independientes. Alberto tenía un camino intermedio. Para él, los universales existen primero en la mente de Dios como ideas eternas, luego en las cosas mismas como propiedades comunes y finalmente en nuestra mente como conceptos abstractos. Esta idea ayudó a construir un marco filosófico muy influyente, por supuesto. En cuanto a la metafísica, él tiene el estudio del ser y de Dios. Uno de los pilares principales del pensamiento de Alberto es su contribución a la metafísica. Él adoptó y desarrolló la doctrina del ser ens de Aristóteles, pero también la vinculó con el pensamiento cristiano. Para Alberto, el ser es el principio más universal y la categoría más fundamental de la realidad. Sin embargo, distinguió entre el ser contingente, que pertenece a las criaturas, y el ser necesario, que solo pertenece a Dios. Alberto también estudió profundamente la causalidad, defendiendo que todas las cosas tienen su causa y que el primer motor inmóvil es Dios. Mucha gente atribuye esto a Santo Tomás, pero realmente el que lo trabajó primero fue Alberto Magno, quien después se lo enseñaría a Santo Tomás, por supuesto. En este sentido, su metafísica no solo es una descripción del mundo, sino también una vía hacia la comprensión de lo divino. Además, su estudio de la metafísica estuvo influenciado por Avicena, quien introdujo distinciones claves entre esencia y existencia, y por Boecio, cuyas obras ayudaron a Alberto a conceptualizar la relación entre lo finito y lo infinito. Entre sus definiciones claves, Alberto describió al ser como lo que por sí mismo no implica contradicción, y a Dios como el acto puro de ser sin ninguna potencialidad. Estas definiciones subrayan su esfuerzo particular en un sistema metafísico donde lo contingente depende completamente de lo necesario. Pero sí vemos algo aquí muy interesante de Alberto Magno. Es que él no está trabajando mucho con supuestos. Alberto, muy parecido a Aristóteles, rechaza el método platónico de pensar en ideas y trabajarlas. Alberto era mucho más cercano a un biólogo que a un matemático, por lo que él se enfocaba en lo físico, en lo que podía ver, en lo que tenía evidencia. La única cosa que se llega a alejar a esto es la idea del primer motor, pero lo hace en un proceso de proyección en el cual comienza a observar causas físicas necesarias para cada evento físico y con eso llega a la conclusión de la primera causa que a lo mejor no se puede observar, pero sí se puede deducir o intuir. En otras disciplinas filosóficas, Alberto también tuvo aportaciones. En la ética, Alberto veía la virtud como central para la vida humana. Su ética está influenciada por Aristóteles, por supuesto, pero la cristianiza al integrar conceptos como la caridad y la gracia divina. Creía que el fin último del ser humano es la unión con Dios. En cuanto a epistemología, defendió que el conocimiento humano comienza en los sentidos, pero no se limita a ellos. A través de la abstracción, podemos llegar a conceptos universales y verdades más elevadas, que en última instancia apuntan hacia Dios, como lo hablamos hace poquito. Alberto definió la ciencia como un conocimiento cierto por causas, y vio en ella un medio para entender el orden divino. En cuanto a psicología, sus escritos sobre el alma también son notables. Veía el alma como la forma del cuerpo, siguiendo Aristóteles, pero añadió una dimensión espiritual que permite al alma trascender hacia lo divino. Algo que me fascina de Alberto
es su forma de relacionar la razón y la fe. Él creía en la unidad del conocimiento. La razón no es un enemigo de la fe, sino su aliada. La filosofía, según Alberto, estudia el mundo creado, mientras que la teología se ocupa de las verdades divinas. Ambas son necesarias, pero cada una tiene su lugar. Alberto dejó una huella profunda en la historia. Influyó directamente en su alumno más famoso, Santo Tomás de Aquino, quien llevó la síntesis aristotélica cristiana a su punto máximo, la culminó. Además, su método empírico, el de Alberto, inspiró a científicos posteriores y lo convierte en un puente entre la ciencia medieval y la moderna. San Alberto Magno fue un verdadero visionario. Enseñó que la fe y la razón no solo pueden coexistir, sino que juntas iluminan el camino hacia la verdad. Su legado sigue vivo en la filosofía, la ciencia y la teología. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un extraordinario pensamiento. Espero que hayan disfrutado y que se animen a explorar más sobre su vida y su obra. Como siempre, este trabajo está fuertemente basado en la obra de Hugo García Salvatecchi, en este caso el tomo 6 o tomo 7 de la historia de la filosofía, subtitulado Los Grandes Escolásticos. Asimismo, la Enciclopedia Stanford de Filosofía son las principales fuentes de las cuales tomamos lo demás. Y sí, me gustaría que anden filosos y me digan en los comentarios si pueden. ¿Se puede realmente considerar a Alberto Magno, con su metodología, un predecesor del método científico? A fin de cuentas, el método científico implica una repetición que a lo mejor en Alberto Magno no se refleja tan claramente. Me encantaría escucharlos. Nos vemos en el próximo episodio, donde muy probablemente estaremos hablando de Santo Tomás de Aquino. Pero hoy no hablamos de Santo Tomás. Aquí no. Es el peor chiste que he hecho en mi vida.